Auspicia este programa Transporte Diego, de Diego Bertone. El Consejo Deliberante declaró de interés municipal la 23ª edición de la Fiesta de la Primavera, evento que se va a realizar el sábado 28 y el domingo 29 de septiembre en Oriente. Haciendo uso de su potestad, el Consejo Deliberante autorizó al Centro de Exalumnos a utilizar el predio del Parque Centenario, teniendo en cuenta, entre otros considerandos, que la fiesta congrega anualmente a la juventud y a la comunidad en general, que desde hace 23 años constituye un importante atractivo para la población, que puede disfrutar de espectáculos gratuitos y abiertos a toda la comunidad, y que en esta oportunidad se amplía el número de convocados a participar, por lo que es necesario disponer de un espacio más amplio para brindar comodidad y seguridad a los asistentes. Además, dicha autorización implica el cumplimiento de toda la normativa vigente. Si pudiera encontrar una explicación, si alguien me dijera qué pasó. Hay niños llorando en la oscuridad, hay madres clamando un poco de paz, gritos de dolor que nadie calla. Preguntan dónde estaba Dios. Estira sus brazos el río que amé. Mete miedo su forma de andar. Viste piel marrón. En este clip con el que comenzamos el programa, vimos algunas de las imágenes del Puente Viejo, también de la usina, en distintos momentos históricos en los que las inundaciones provocaron zozobra en Oriente, como también pudimos observar algunas imágenes del Bajo de Arias en el año 2002, cuando se produjo la última y quizá más recordada gran inundación que viviera Oriente en el mes de octubre de ese año. Pero bueno, en el capítulo de hoy vamos a tomarnos una pausa de las historias de vida y vamos a hablar nuevamente sobre algunos eventos climáticos que trastocaron en distinta magnitud la vida del pueblo. A comienzo de julio habíamos hablado de algunas nevadas históricas que ocurrieron en Oriente y que le dieron a nuestro pueblo una belleza muy particular. En este caso, vamos a hablar de otro fenómeno meteorológico que ha afectado frecuentemente a nuestro pueblo, las inundaciones. Vamos a referirnos más específicamente sobre una inundación extrema de la que hace poco tiempo se cumpliera un siglo. Una inundación que provocó grandes cambios, pérdidas materiales y que estuvo a punto de hacer desaparecer a nuestro pueblo cuando apenas tenía 7 años de vida.
Sequías, inundaciones, vendavales, heladas fuertes, si hacemos un poco de memoria, son bastante comunes en nuestros pagos. Pero hay algunos eventos climáticos que se recuerdan más que otros, como por ejemplo la inundación del 2002, la sequía del 2008-2009, las inundaciones de comienzos de los años 80, pero hay un evento climático del que no quedan testigos, como fue la inundación que ocurrió presumiblemente a mediados del año 1919, es decir, hace ya un siglo. Digo presumiblemente porque la fecha exacta no está documentada y hay indicios de que la inundación podría haber ocurrido a fines del año 1918. Pero bueno, luego vamos a hablar de las versiones que existen, pero lo que sí es seguro es que esa inundación provocó grandes cambios en nuestra zona. Por un lado, derribó el primer puente carretero que se instaló casi con el nacimiento de nuestro pueblo, pero sobre todo dejó incomunicados a los partidos de Tres Arroyos y de Coronel Dorrego, ya que también, aguas abajo, la correntada se llevó puesto el vado natural que existía en inmediaciones de lo que se llamó la Cueva del Tigre, vado o puente llamado el Paso del Médano. La correntada dicen que también derrumbó la original, la primera Cueva del Tigre, en la que solo unas décadas atrás se había escondido el famoso bandido rural Felipe Pacheco. Además, se dice que cayeron muchas barrancas del río y por el paso del agua desaparecieron algunas cascadas que le daban otra fisonomía al río. La inundación, como se imaginarán, no solo afectó a Oriente y al río Quequén Salado, sino también al partido de Tres Arroyos, en cuya ciudad capital fallecieron 3 personas por las inundaciones. Pero bueno, volvemos a Oriente, volvemos al Puente Viejo y escuchemos qué decía Carlos Keller, un conocedor del río Quequén Salado, alguien que siempre es interesante escuchar, que nos va a contar cómo y cuándo nació ese puente carretero que unía a Oriente y Copetonas, el verdadero Puente Viejo, quién lo trajo y por qué cree que su vida fue tan efímera. Nosotros, la gente de Oriente, tenemos la suerte que la empresa que fundó el pueblo no era un partido, sino una empresa pesada. Ramón Santamarina e Hijos. Tuvimos la suerte que Ramón Santamarina hace el remate de las tierras, el remate fue con un total éxito y en ese éxito él se comprometía a traer inversores a ayudar a poblar. ¿Esos inversores quién era? Posiblemente el de Almacén de Ramos General, el de la panadería, es decir, para que el pueblo comenzara a funcionar. Pero también trae a el señor Fernández, que estaba intentando en Tandil hacer algo con la electricidad, generar electricidad con un arroyito en Tandil. Entonces le dice, mira, yo me pongo en hipotética charla de la empresa Fernández con Fernández, ¿no? Estamos fundando un pueblo al lado del río Quequén Salado y ahí podrás generar electricidad. Tal es así que viene y comienza a hacer una represa. Como la empresa de Ramón Santamarina no solo fundaba pueblos, sino también se dedicaba a la parte industrial, al agro, a la hacienda, también fueron precursores en la región de vender los primeros Forté. Y fundaron no solamente Oriente, sino en el Partido de Desarrollo fundaron Orense y también fundaron el pueblo Ramón Santamarina. Y todas estas poblaciones estaban interconectadas en aquel entonces con el ferrocarril. Como ellos vendían vehículos, un adelanto tremendo para la época, quisieron que también estén comunicados por tierra, es decir, por vehículos. Para tal fin, en el río Quequén Salado, en el lugar que hoy conocemos como el Puente Viejo, trajeron y montaron en 1912 un puente carretero, muy próximo y paralelo al del ferrocarril. Hoy podemos andar por el río y ver que están solamente las cabeceras. Entonces, sobre ese puente comunicaban o unían a Oriente y Copetonas, como también los dos partidos. A la par de ese puente y a la par del puente del ferrocarril, por encima de una pequeña cascada que había, el señor Fernández comienza a hacer una represa no mucho más de 2 metros de altura. Hace un canal derivador, instala una turbina y genera electricidad. Para muchos de nuestros bisabuelos hubo una gran crecida en el año 1919, para otros en el 18. La mayoría se inclina por el 1919. Dicen los libros de historia que esa crecida transformó totalmente a Quequén Salado. ¿De qué manera transformó? Rompió varias cascadas,
principalmente para nosotros que no lo alcanzamos a ver, la cascada que estaba en el paraje que hoy conocemos como la Cueva del Tigre, rompió el paso que había, un paso natural que se podía vadear el río, se llevó la pequeña represa que estaba construyendo Fernández y también se llevó el puente carretero que había traído Santa Marina. Imagínense, en semejante puente, haberlo construido en 1912 y en el 18 o 19 lo derribó, hay muy poquitos registros fotográficos de ese puente y de la primera represa que hizo Fernández. Hoy, si andamos por el lugar, ¿qué podemos ver? Los pilares del puente carretero y debajo de la represa hay restos de los pilares centrales. Un amigo que hoy ya no está con nosotros, de Oriente, en la década del 70 me hacía este chiste. Al puente del ferrocarril lo hicieron los ingleses, al puente carretero lo hizo Fernández. ¿Cuál se cayó? Sin palabras. Tras el corte comercial vamos a seguir hablando sobre la caída del puente carretero, como también de la destrucción de la primera represa que hizo el señor Fernández, creador de la hidroeléctrica del sur, y vamos a conocer más detalles sobre cómo fue la inundación que hizo tantos estragos en nuestra zona hace ya 100 años. La Municipalidad de Coronel Dorrego recomienda circular con precaución en el ingreso y egreso a Oriente desde la Ruta 3, en lo que popularmente se llama Bajo de Arias, debido a la aparición de carpinchos de forma cada vez más frecuente sobre la cinta asfáltica. Seguramente este hombre de pantalón corto que está admirando la fuerza del agua allá por los primeros años de la década del 20 estará pensando qué fue lo que sucedió para que la fuerza del agua se haya llevado el puente carretero sobre el que están parados este padre y su hijo en su motocicleta. Puente que se instaló en el año 1912 aproximadamente, luego del nacimiento de Oriente y de la construcción del puente ferroviario. Lo cierto es que este puente carretero que nos unía con Copetonas, que se construyó casi a la par del puente ferroviario, fue víctima, como dijo Pablo Cotter, un ex vecino y cartero de Oriente que nos dejó muchos textos escritos, fue víctima, decíamos, de un año niño con sus máximos caprichos. Como nos han enseñado los expertos en clima, los años niños suelen ser muy llovedores y así parece haber sido allá en junio de 1919. Pablo Cotter, según pudo investigar, decía que un aluvión de torrenciales lluvias arrastró todo lo que se encontraba a su paso: arbustos, animales, plantas, entre otras cosas. Elementos que se acumularon sobre el puente carretero, más bajo que el del ferrocarril, constituyéndose así en un dique de contención que motivó que fuera arrancado de cuajo de sus bases. En tanto, el puente ferroviario, por contar con más altura, no sufrió consecuencias. No obstante, según relataba Pablo Cotter, para comprobar su estado, previo a reanudar los servicios, la empresa ferroviaria hizo lanzar un corte de vagones cargado de piedras para garantizar la seguridad.
En reemplazo del puente destruido y en carácter de emergencia, se levantó lo que hoy denominamos el Puente Viejo, que hoy todavía sobrevive con su título de provisorio. Tratándose de un puente calificado como sumergible, el actual Puente Viejo ha sido castigado y sobrepasado por innumerables crecientes, que fueron deteriorando las cabeceras, por cuyo motivo, en el año 1933, se le agregó un nuevo tramo que según Pablo Cotter, fue aprovechado por la juventud de entonces, en las domingueras tardes de verano, como pista de baile con la colaboración voluntaria de músicos solistas y el apoyo de una cantina móvil sobre una villalonga, conducida por don Pascual Armando Maciel. Información municipal. La Dirección de Salud Comunal emitió un comunicado para evitar que el mal uso de artefactos para calefaccionarnos produzcan graves daños en las personas. Desde el ente sanitario se recomienda ventilar los ambientes, no dejar encendidas estufas o braseros cuando todos duermen. Las únicas permitidas son las de tiro balanceado. En el caso del gas natural, el mayor riesgo lo constituye la falta de salida al exterior de los gases de combustión generados, principalmente por el monóxido de carbono. No utilice la cocina ni su horno como estufa. Es peligroso hacerlo por la excesiva generación de monóxido de carbono. En los casos en que se percibe olor a gas, no encienda la luz. Ventile bien y cierre la llave de paso de gas. Al no tener testimonios de testigos presenciales, se generó una duda en esta historia vinculada a la gran inundación que provocó la destrucción del primer puente carretero ubicado en la ex usina. Especialmente sobre cuándo sucedió la inundación, es generalizada la creencia de que la inundación ocurrió en el año 19. Sin embargo, la duda nació de esta foto sacada por don Fernando Gobea, el fotógrafo que tuvo Oriente, llegado de España y que fueron los primeros pobladores de nuestro pueblo. Es que en una de las mejores fotos que dejó se puede observar con claridad un texto que dice: creciente del río Quequén Salado, 1918. Pero bueno, nosotros creemos que ocurrió en el año 19, primero por los textos que dejó Pablo Cotter, que fue un vecino que vivió más cerca de la época y que trabajó mucho en la historia de Oriente. Él, por ejemplo, fue uno de los editores del libro de los 50 años del Quequén, junto a Sergio, el famoso fotógrafo, que también dejaron una huella importante en nuestro pueblo. Pero bueno, también pudimos encontrar un dato fuerte en el libro de una historiadora muy reconocida de nuestra zona, la tresarroyense Estela Gil de Jiménez, quien en la página 112 de su libro Recuperar la Memoria, en el subtítulo Las grandes inundaciones de 1915-1919, dice: la inundación de 1919 fue en junio y superó a la anterior.
las correntadas arrasaron todo a su paso. En el arroyo del medio, a la altura de la calle Roca, murieron 3 personas. Asimismo, otro dato que verifica que la inundación fue en 1919 es este boletín del Instituto de Geografía de la UNAM llamado Sequía e inundaciones en la provincia de Buenos Aires y su distribución espacio-temporal. En la página 41 del informe menciona que las precipitaciones mensuales y anuales fueron muy superiores a los valores medios de precipitación y se produjeron inundaciones en numerosas ocasiones desde que se empezaron a medir y registrar los datos desde la época en que Domingo Faustino Sarmiento gobernó a nuestro país. En ese mismo texto se señala, en concordancia con lo que decía Estela Gil de Jiménez, que hubo inundaciones en 1915, en 1919, entre otros tantos años. A su vez, la misma investigación resalta que se produjeron sequías en numerosas ocasiones. Entre ellas, una ocurrió justamente en 1918. Por todo esto, nosotros estimamos que la gran inundación fue en junio de 1919. compás de la cosa, al ritmo de la pena. El timo no te honra, la vergüenza no se pega. El capricho de las horas, acorta lo que pueda. El principio de una historia es la delicia de la ofrenda. El puente que se cruza en tu camino tiene tanto de seguro como el futuro de tu destino. El puente que se cruza en tu camino es el que cruzan todos por no bordear el río. ¿Y tú qué pides? Confianza para ti, que pueda derruir el puente viejo por el que por cruzar pagas un precio. No hay prisa ni final, he divisado un cerro, tengo que caminar. Me dice el cuerpo, no quiero atajar, este es un viaje lento, el puente no aguantará tanto exceso. Llámame a la suerte, a lo que cae por su peso. Al tempo de una broma, con barro de ideas, ir descalza no me estorba, dejo firmas con mi huella. Con imágenes tomadas por Somos Oriente en distintas inundaciones filmadas desde 2014, tratamos de ponernos un poco en la piel de lo que pasaba hace un siglo. Claro que es muy difícil revivir fielmente lo que pasaba en ese momento, porque el río y el paisaje era totalmente distinto. Según dicen, era más angosto, y por la erosión y por el trabajo del hombre, también los diques que se hicieron y se reconstruyeron modificaron la geografía del lugar.
Pero bueno, más allá de la idea que queríamos mostrar de lo que era y de lo que es esa zona inundada, nos quedan muchas dudas sobre lo sucedido en Oriente en esa época, teniendo en cuenta que no existía la Ruta 3, que ese era el puente que comunicaba en esa zona a Oriente con el partido de Tres Arroyos. También quedan incógnitas sobre si se intentó recuperar el puente caído o reconstruir allí otro puente, pero bueno, ante la falta de testigos, seguimos investigando y nos encontramos con información de un ejemplar del año 1937 de La Voz de Oriente, que en el aniversario 50 del partido de Coronel Dorrego relata parte de lo que sucedió con el viejo puente erigido por la firma Ramón Santamarina, puente que fue derribado por esa tremenda inundación ocurrida hace un siglo. La Voz de Oriente, el antiguo puente. Anteriormente al año 1919 existía sobre el río Quequén Salado un puente carretero que aportaba a la localidad de Oriente grandes beneficios y que fue arrasado por la creciente del mencionado río en el año citado, con el consiguiente perjuicio para esta población que vio disminuido su movimiento, ya que al desaparecer el mismo, los colonos de la extensa y rica zona adyacente al Quequén debieron trasladarse a Copetonas en busca de sus mercaderías y a llevar sus productos, sintiéndose perjudicados ellos también, ya que para aquella localidad los separaban más de 2 leguas y a este pueblo hay solamente media. La falta de un movimiento en pro de la reconstrucción y de hacer valer los derechos existentes para realizar la misma de inmediato, aceptar y quedar de acuerdo con el pequeño paso alcantarillado que se efectuó en otro lugar del mismo arroyo para el paso en una forma más o menos provisoria, dieron motivo a la pérdida total hasta de las esperanzas de su reconstrucción. Información municipal. La Dirección de Salud Comunal emitió un comunicado para evitar que el mal uso de artefactos para calefaccionarnos produzcan graves daños en las personas. Desde el ente sanitario se recomienda ventilar los ambientes, no dejar encendidas estufas o braseros cuando todos duermen. Las únicas permitidas son las de tiro balanceado. En el caso del gas natural, el mayor riesgo lo constituye la falta de salida al exterior de los gases de combustión generados, principalmente por el monóxido de carbono. No utilice la cocina ni su horno como estufa. Es peligroso hacerlo por la excesiva generación de monóxido de carbono. En los casos en que se percibe olor a gas, no encienda la luz. Ventile bien y cierre la llave de paso de gas. De esta forma, cerramos un nuevo Desde el Puente. Como siempre, intentando acercar el presente y el pasado, unir en este caso un hecho muy lejano en el tiempo, pero que fue trascendente para la historia de nuestro pueblo y de nuestra zona. Este sábado volvemos con otros relatos, pero del presente de Oriente, en nuestro programa de actualidad llamado Somos Oriente, y el próximo miércoles regresamos con historias de vida, con historias de Oriente, en este programa que busca unir con otro Desde el Puente. Auspició este programa Transporte Diego, de Diego Bertone.
el Consejo Deliberante declaró de interés municipal la 23ª edición de la Fiesta de la Primavera, evento que se va a realizar el sábado 28 y el domingo 29 de septiembre en Oriente. Haciendo uso de su potestad, el Consejo Deliberante autorizó al Centro de Exalumnos a utilizar el predio del Parque Centenario, teniendo en cuenta, entre otros considerandos, que la fiesta congrega anualmente a la juventud y a la comunidad en general, que desde hace 23 años constituye un importante atractivo para la población, que puede disfrutar de espectáculos gratuitos y abiertos a toda la comunidad, y que en esta oportunidad se amplía el número de convocados a participar, por lo que es necesario disponer de un espacio más amplio para brindar comodidad y seguridad a los asistentes. Además, dicha autorización implica el cumplimiento de toda la normativa vigente. Fugaz pasa la vida junto a ti y a ti, a quien más quiero, amado amor, amor. Fugaz porque es hermosa